capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 26. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Gracias te damos, Todopoderoso. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Gracias por este momento. Bendiga a estas personas que escuchan su palabra en este lugar, Padre, y en todo lugar donde se escuche su palabra, Jehová. Le adoro y le exalto, Todopoderoso Jehová Dios. Usted es bueno. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Aleluya. La palabra nos habla de esto especial que es el gobierno de Dios, el gobierno de Jehová Dios. El gobierno de Jehová Dios que dice que hay que vencer, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, así es. ¿Qué es lo que se necesita, verdad? Las naciones, cuando nosotros miramos los problemas que tienen los países, ¿verdad? Cuando uno mira en Latinoamérica, en toda América y en Europa, en Asia, cómo las naciones tienen problemas, los pueblos, ¿verdad? Y la gente se comporta haciendo huelgas y todo eso, ¿verdad? Y protestan por todo. Ahora protestan hasta por las vacas. Sí, por todo se protesta, ¿verdad? Entonces, se ve que el ser humano necesita vara. La vara, y sin vara no se puede manejar a los seres humanos, ¿verdad? Por eso es que la palabra habla de esta autoridad. Dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, la gente necesita ser manejada y ser manejada bien. Y como dice el 27, y las regirá con vara de hierro. Ahí está, mire. O sea, el ser humano no funciona, como decíamos en el discipulado, tratándolo bien. Por eso Jehová, a mí, cuando me llamó a ser pastor, yo prediqué 20 años solo de el amor y de la humildad. Predicaba del amor y de la humildad 20 años. Pero teníamos problemas siempre, ¿verdad? Teníamos problemas porque miraba que la gente no cambiaba, no hacía ningún esfuerzo por ser buen cristiano. Y es que los seres humanos en verdad no conocen a Jehová Dios, no saben quién es Jehová Dios. Y yo miraba que en todos esos 20 años que yo predicaba del amor, la gente se comportaba como que nada pasaba, ¿verdad? Y no cambiaba la gente, ¿verdad? Rebelde siempre. Pero cuando ya vino y Jehová me decía que tenía que sacar la vara, yo decía, yo no estoy acostumbrado a regañar a la gente. Pero es porque la gente no funciona, no trabaja si no se le trata con vara, así es. O sea, la gente necesita vara. O sea, los seres humanos necesitan que se les trate con dureza. Es increíble eso. Por eso a mí siempre me ha gustado eso de la disciplina, ¿verdad? Porque la disciplina es importante, porque eso demuestra que nosotros somos seres humanos, personas. Y por eso nosotros le damos prioridad a Jehová. Y cuando dice aquí que las regirá con vara de hierro, es que las personas tienen que ser manejadas con vara de hierro. Y como dice ahí, y serán quebradas como vaso de alfarero. Mire, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, la gente necesita la vara, ¿verdad? La vara, o sea, la gente sin la vara no funciona. Y entonces cuando Jehová me decía en 1995, tienes que sacar la vara, José Antonio. Y yo todavía no tenía valor, ¿verdad? Tienes que hablarle a la gente con dureza.
y llegaron 1998 y la gente más rebelde, y entonces caí en una angustia. Yo, ¿por qué? Me ponía a atender a la gente y miraba que la gente no era cuerda, o sea, la gente era trabada. Y es que los seres humanos tienen espíritus malos. Y a causa de tener espíritus malos, la gente menosprecia a Jehová Dios. La gente menosprecia a Jehová Dios. Por eso es que la gente necesita vara. Y al tener espíritus malos la gente, entonces no puede ser manejado de buen modo, sino que necesita la vara, la dureza de la palabra. Porque si sin la vara la gente se descontrola, los seres humanos se extravían, ¿verdad? Y por eso Jehová me decía, y las regirá con vara de hierro. Entonces desde ahí para acá, desde el año casi 2000, entonces se ha ido corrigiendo y la gente ha ido siendo manejada más fácilmente, ¿verdad? O sea, se mira que todo va cambiando, todo va mejorando, las personas van adquiriendo conocimiento y van comprendiendo cómo funciona esto del reino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vara de hierro, como dice aquí en el libro de Proverbios, por ejemplo, Proverbios capítulo 26, ¿verdad? Que leíamos también este texto precioso, dice 26, verso 3, dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Ahí está, mire. ¿Por qué es necesaria la vara? Por los necios. Así es, eso. Por eso Jehová me decía en la iglesia, y vas a ver los necios. Y yo decía, Dios, pero la gente ahí está oyendo la palabra, la gente es cristiana. No le digo que cuando yo comencé a ser cristiano yo tenía 17 años. Y yo leí en Mateo 11:29 que había que aprender a ser manso y humilde de corazón. Y yo me imaginaba que todos los cristianos hacían eso. Y Jehová me decía, no, ellos no lo hacen. Ellos no les importa, ellos no son cuerdos. O sea, que uno se enfrenta a cosas que no las ve, pero que cuando ya mira los problemas, entonces dice, verdaderamente la gente no es cuerda. Y entonces dice ahí, el látigo para el caballo, oiga bien, el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para las espaldas del necio. Ahí está, mire, las espaldas del necio, o sea, las espaldas del diablo. Y donde Jehová me decía, es el diablo, José Antonio. Tenés que azotar al diablo. El diablo es un animal. El diablo es una bestia. El diablo es un animal, me decía, y tenés que azotarlo. Entonces, ¿y quién es el diablo? Mire cómo dice el capítulo 10 mismo de Proverbios. Dice, ¿ve? Capítulo 10, verso 13, dice, el 10:13 dice, los labios del prudente se halla la sabiduría. En los labios del prudente se halla la sabiduría. Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Ahí está. O sea, el diablo son personas que no son cuerdas. Entiende que son cristianos, pero son enfermos mentales. O sea, son animales. Los cristianos, cuando no tienen humildad, son enfermos mentales. Así es. Por eso yo le decía a Dios que por qué la gente leyendo ahí que hay que ser manso y humilde de corazón, que es una prioridad, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el corazón tiene que ser manso y humilde. Y si no es manso y humilde, la persona es necia, o sea, es una bestia, es el diablo. Y entonces Jehová me decía, el diablo son personas, son enfermos mentales. Son enfermos mentales. Por eso, cuando Dios me permitió conocer hospitales psiquiátricos para ir a dejar enfermos o manejar enfermos o gente alcohólica, yo iba a Santa Rosita, iba al Mario Mendoza a llevar a algunas personas ahí, ¿verdad? Porque eran alcohólicos, por ejemplo, ¿verdad? Porque los llevaban y les daban un tratamiento. Y miraba que había un montón de cristianos ahí. Miraba que la gente era cristiana ahí. Y es que hay una gran cantidad de gente cristiana que no es cuerda. O sea, son enfermos mentales. Y eso es lo que se le llama el diablo. El diablo son cristianos
que no son cuerdos. ¿Entiende? Que no son cuerdos. Son enfermos mentales. Entonces Jehová me decía, la vara es para eso. La vara es para poder controlar al diablo. Poder controlar al diablo. Y decía, bueno, tengo que hacerlo, ¿verdad? Y tuve que predicar muy fuerte, porque el diablo no funciona si no es con la vara. Entonces el diablo no se puede administrar si no es con la vara. Entonces existen personas que no son cuerdas. Por eso usted mira en la iglesia y usted mira gente que tiene años de ser cristiana y no puede ser humilde. Porque cuando dice Apocalipsis, el que venciere, se refiere, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si una persona no es humilde, es un diablo. Si un hombre no es humilde, es un diablo. Y si una mujer no es humilde, es una diabla. Así es. Eso es. O sea, es una bestia, es un animal, es el diablo que habla, pero hablan los demonios por las personas así. Y yo aún antes del año 2000 ponía otras personas a predicar, personas que no eran cuerdas. Y yo le decía a Dios que ellos tal vez mejoran predicando, ¿verdad? Por lo menos se van a comprometer con Dios poniéndolos a predicar. Y no, hermano, enfermos mentales toda la vida. Y yo decía, Dios, ¿cómo esta gente puede estar en una iglesia oyendo el evangelio, oyendo la palabra y ser enfermo mental? Así es. Entonces ya él me explicaba y me decía, yo tenía a Judas ahí. Judas era un enfermo mental. Tenía a Pedro enfermo mental. Tenía a Tomás era un enfermo mental. ¿Entiende? Toda persona que es cristiana y no es humilde es enfermo mental. Y se le llama necio. Y se le llama el diablo. ¿Entiende? Por eso Jesús les podía decir Satanás, a Pedro le decía Satanás, a Judas le decía el diablo. ¿Entiende? Entonces la gente cuando no es humilde, es el diablo. Es el diablo. Así es. ¿Ah? ¿Y cómo se maneja el diablo? El diablo solo con vara funciona. Solo con vara, ¿entiende? El diablo. Entonces, por eso toda la palabra tiene todo ese montón de explicaciones de las personas justas y las personas que son diablos. Por ejemplo, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la diabla, cuando habla, la derriba, dice. ¿Qué le parece? ¿Cómo funciona? Y digo yo, increíble. No le digo que yo tenía 17 años y yo creía que toda la gente buscaba ser humilde. Y Jehová me decía, no, ellos no son cuerdos, no son criaturas cuerdas, así es. No esperes que ellos van a mejorar su conducta, no la van a mejorar, ¿entiende? Son diablos, son animales. Y entonces eso me hizo ver, por eso dice, ¿verdad? En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Ahí está, miren. Por eso usted mire en Honduras. En Honduras tenemos un presidente muy cuerdo, ¿verdad? Muy cuerdo, un gran presidente, que nunca habíamos tenido uno así, ¿verdad? Pero el diablo se había acostumbrado a manejar este país. Óigame bien, los enfermos mentales se habían acostumbrado a manejar este país. Los enfermos mentales, ellos no razonan. Por eso cuando ellos han gobernado se llena de ladrones, de mareros, de enfermedades, todo el pueblo. Usted mira, habían secuestros, botaban a la gente en cajas, los metían en costales. Bueno, era un disparate Honduras. Honduras era un disparate. Era un desastre. ¿Por qué? Porque estaban los necios gobernando y a los necios les encanta el color rojo. Y por eso, ¿por qué? Porque es el color del dinero, de la riqueza, como dice. No mires al vino, dice, cuando rojea. O sea, la gente es loca porque vive pensando en el dinero. Así es. Por eso dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la gente cuando piensa en el dinero es trastornada, no es cuerda, ¿entiende? Entonces, eso es lo que me decía Jehová, y yo pensaba que todos éramos hermanitos del alma, de Jehová me lo bendiga, Jehová me lo bendiga, Jehová me lo bendiga. ¿Y qué? Animales, hermano, animales, ¿sí? Que necesitan vara, que no funcionan si no es con vara. Y eso yo le preguntaba a Dios, y tengo que hablar así, yo no estaba acostumbrado a regañar a nadie. A regañar a nadie no estaba acostumbrado, hermano, pero ni a los hijos, ¿sí? A los hijos.
Y por eso es que yo nunca me quería meter a problemas, porque yo no me gusta andar en problemas, pero el diablo lo mete a problemas a uno, ¿verdad? Y entonces busca, como dice, acecha el diablo al justo y procura matarlo, dice. Yo decía, Dios, o sea que son enfermos mentales que quieren matarlo a uno. Salomón decía de otro modo, toda obra excelente despierta la envidia del diablo contra su prójimo. Así es. Con razón este gobierno no lo quieren todos los diablos. Todos los diablos de Honduras no lo quieren porque es un excelente gobierno, un hombre con mucho juicio, con mucha justicia. Es bonito. Entonces el diablo no lo quiere, entonces despertó la envidia. Esta iglesia no la quieren un montón de diablos, ¿sí? Porque toda excelencia de obra despierta la envidia del diablo contra su prójimo. Y mire, imagínense a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a los diablos, ¿sí? O sea, imaginen que este país ha sido manejado por el diablo. Sí, ha sido manejado por el diablo. Gente que ama el dinero. Gente que ama el dinero, sí. Gente que ama el dinero, sí. No es gente que ama a las personas, ¿no? No aman a nadie. Los diablos no aman a nadie. Aman el dinero. Así es. Eso es lo que ama el diablo. El diablo es amigo suyo por interés, no por otra cosa. Así es. ¿Usted tiene amigos que son diablos? El diablo no tiene ningún interés en su vida. Él está interesado en sus bienes, nada más. Sí. Así funciona. Y todas esas cosas, uno las lee y yo digo, Dios, qué cosa tan asombrosa esta. Cómo las naciones han sido manejadas por los diablos. Por eso usted mira, los periodistas son personas que no tienen cordura, gente loca, gente trastornada, enfermos mentales. ¿Cómo sabe usted que ellos son enfermos mentales? Mire cómo dice aquí en el libro de Salmos, mire, Salmo 84, mire, 85, verso 8. ¿Cómo usted sabe que alguien es el diablo? Entonces yo decía, Dios, pero yo cómo voy a atacar a toda esta gente, le decía yo a Dios. Se te va a presentar la oportunidad en que vas a atacar al diablo, me decía, porque él te aborrece. Ah, bueno, decía yo, si me torean, pues yo no molesto a nadie, pero si me torean, no voy a hurgar, ¿entiende? Y como uno tiene que proteger la autoridad y al presidente hay que protegerlo de los diablos, porque el diablo es astuto. Entonces mire cómo dice el 85, verso 8, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Ahí está, mire, ¿qué es lo que habla Jehová? Habla paz. Eso es lo que habla Jehová. Jehová habla paz. Así es. Así son los hijos de Dios. Los hijos de Dios jamás están hablando problemas. No están hablando problemas. No. Los hijos de Dios hablan paz. Así es. Y el diablo es lo contrario. El diablo le habla de conflictos, porque el diablo son enfermos mentales. Son personas que tienen espíritus malos, como el Gadareno, que el Gadareno tenía legiones de demonios. ¿Cómo te llamas? Les decía, legión, porque somos muchos. Por eso cuando Dios me llamó a mí en 1900, para un ayuno en 1980, me enseñó cómo se metían los demonios en la gente, cómo sacarlos y todo eso. Y Él me decía, ¿ves cómo entran los demonios en estas personas, en estas criaturas? ¿Por qué? Porque eran personas que no eran cuerdas, personas que no se podían humillar. Todo el que no se puede humillar es que tiene espíritus malos. Y como dice, mire, Jehová habla paz. Escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz. ¿Entiende? Entonces, Jehová habla paz, pero usted mira la prensa no puede hablar paz. Ellos siempre están hablando problemas, conflictos, guerras, discusiones. Los programas que más les gusta a ellos son los debates, discutir, sí, eso es lo que más les gusta a ellos. O sea, ellos son enfermos mentales. Imagine, enfermos mentales dirigiendo, educando, orientando al pueblo. ¿Qué le parece? Psicóticos, ¿sí? Criaturas que no tienen cordura.
Y eso me asombraba a mí. Por eso Jehová me decía, tú tienes que predicar, José Antonio. Y yo antes no, y antes yo me refrescaba un rato ahí, ponía otro a predicar. Sí, ponía cualquiera, vaya, predique usted. Sí. Y Dios me decía, no hagas eso. Esa gente se te va a poner más trastornada de lo que está. ¿Sí? O sea, se hace más loca la gente. Si usted pone un loco, los demás se le hacen locos. ¿Sí? Así es. Por eso es que la gente no entiende porque este evangelio produce paz. Este evangelio produce paz. Y cuando yo miraba en los medios de comunicación, como la prensa está en pleitos constantemente. Es como aquí en la iglesia, usted va a encontrar personas que siempre tienen un problema. Sí, hay gente loca aquí también. Tenemos gente loca, así pues no se asuste, ¿verdad? Sí, los loquillos están en todos lados. Sí, por eso yo le llamo los diablíos o las diablías. La gente que usted mira que siempre está en problema. Pero Jehová dice, habla paz, para que no se vuelvan. Dice, me vuelvo a leerle el 8, dice el 85, 8, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ahí está, mire, ¿de dónde viene la locura? ¿De dónde sale el diablo? De las personas que no conocen la palabra de Dios, las personas que no son humildes. Las personas que no son humildes no son cuerdas, o sea, son diablos. Cuando usted mire una persona que no es humilde hablándole, dígale, ay diablo, ¿y qué me vas a contar vos a mí? ¿Eh? ¿Qué te trae, diablo? Dígale. Cuando el diablo le hable a usted, dígale. Mira, y el diablo habla de exagerado, porque Salomón eso lo afligía. Decía, el necio multiplica las palabras y no sabe lo que va a decir, dice. Así es, sí. El diablo habla como que, por eso usted mire esos programas de debate, empiezan hablando y tocan un tema y usted no sabe para dónde es que van. Y no, es que están trastornados, están locos pues, imagínense, y eso es lo que escucha la gente. Por eso dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a sus santos y a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué le parece? Y por eso le decía a Dios, mire, cuando yo era un joven, un niño, yo miraba que la gente a mí no me quería. Yo decía, ¿por qué? Y ¿sabe qué era lo que yo quería? Era pensar. Yo sentía angustia. Yo sentía angustia por todo lo que oía y lo que oía en la radio, oía en la televisión. Miraba que los pastores no explicaban nada de la salvación. Ellos hablaban, acepta a Cristo y seas a salvo, tú y tu casa. Y ya estuvo, como locos. Yo decía, Dios, estos hablan como locos también. Conocí montones de hombres que no podían explicar nada de la Biblia. Hablaban como locos, solo repetían y repetían los textos sin razonar, sin pensar. Y hasta que Jehová me decía, ellos no son cuerdos. Ellos no son cuerdos, ellos son animales, son bestias, son reptiles. Sí, por eso Jesús les decía reptiles, serpientes, les decía sepulcros blanqueados, aves de rapiña. Bueno, les ponía un montón de epítetos, un montón de apellidos les ponía, porque eran gente que no eran cuerda. Por eso es que Jehová me decía, como dice en el libro de Mateo, capítulo 5, mire cómo dice, capítulo 5, verso 9, dice, 5, verso 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está, mire, los hijos de Dios nunca están hablando problemas, los hijos de Dios. Y los que hablan problemas son los diablos, sí. Los diablos siempre se están quejando. Imagínense que hay 3 demonios detrás del presidente queriéndolo presionar, presionándolo, queriéndolo extorsionar. Y son demonios, son millonarios porque han robado, porque el diablo para robar sí es la ley. Eso sí, el diablo es campeón para robar, sí. Pero no piensa, no razona, así es. Y por eso usted mire esos partidos que llevan esa señal de rojo, esos partidos se trastornan, la gente enloquece. Este país cuando lo gobernaba, mire, desde el 82 empezaron a gobernar en esta nueva democracia que le llamamos, ¿verdad? Hace 37, 38 años.
Durante 30 años gobernaron los rojos y le prestaban un ratito la pelota a los azules, ¿sí? Gobernaban 8 años y la gente enloquecía, sí, enloquecía, todos los hondureños. Yo me preguntaba que por qué la gente enloquecía, y era porque la gente escucha al diablo. O sea, imagínense que la prensa enloquece a la gente, la enferma, sí, la enferma. Cuando usted mira a la gente enferma, usted se pregunta, ¿por qué la gente está enferma? Porque la prensa lo enferma, sí. Porque cuando se trastorna la mente, se trastornan las emociones, el corazón quiere decir, entonces se trastornan las funciones del cuerpo, ¿entiende? Entonces el cuerpo, como Jesús decía, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Y la gente se enferma porque se pone a escuchar al diablo. Por eso es que usted tiene que saber, como dice aquí, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. ¿Sí? Por eso me encantaba el presidente y Jehová me decía, mira, apoya a ese hombre. A ese hombre le gusta la paz. Así es. A ese hombre le gusta la paz. A ese hombre le gusta la paz. Así es. Y por eso es que en Honduras se ha tratado de que haya paz, pero están las fuerzas del infierno que tratan de volver a tomar este país. Y el problema es que el diablo ha controlado a la mujer, la ha manejado, ha hecho que la mujer hable también y hable con violencia, hable trastornada. Jesús tenía a 2 mujeres, tenía una diabla y una justa. Ella estaba en la casa de la diabla y la justa, ¿verdad? Y estaba ahí en las 2 y estaba la justa calladita, sin hablar, oyendo la palabra. Imagínate, tenía una grabadora ahí, estaba oyendo a Jesús, pero estaba la diabla toda loca, mire. ¿No ves que esta no me ayuda? ¿Ah? Estaba pobre, no le ayudaba. O sea, estaba la diabla ahí. La diabla trastornada, sí. Estaba hablando la loca, sí. Imagínense, estaba la loca hablando y y ella creía que iba a dominar a Jesús, porque a la loca le encanta dominar a los siervos de Dios. Y viene y dice Jesús, cuando ella le reclamó a Jesús porque él tenía que regañar a la calladita, a la justa, y Jesús le dijo, bestia, bestia, diabla, diabla, afanada estás por muchas cosas, le dijo. Así es. O sea, la diabla solo pensaba en el dinero. Solo en el dinero. Y eso es lo que piensa el diablo. Por eso ellos se levantan hablando del precio del petróleo, el precio del dólar, el precio del agua, el precio del queso, el precio de la mantequilla, porque son diablos. Son diablos. El diablo solo le va a hablar de dinero. Sí. Y de crisis. Sí. El diablo solo en eso piensa. Piensa que todos deben de consagrarse a pensar en el dinero y no es así. La gente, eso la trastorna, la enloquece, sí. Eso enloquece a la gente. Que le hablen de dinero, la gente se enloquece, sí. Pero si usted le habla de Jehová, del nombre de Jehová, porque Jehová habla paz, entonces usted es un hijo de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces no todos los que están en una iglesia son hijos de Dios. No, están los hijos de Satanás. Y ellos necesitan vara. Ellos necesitan vara. Como Jehová me decía, vas a ir a la iglesia y los vas a tratar con la vara, me decía. Tú tienes autoridad sobre las naciones. Y yo decía, Dios, si a mí no me gusta regañar a nadie. No le digo que yo tenía a mi esposa, bueno, una de la docena, como dicen, ¿verdad? Y yo no le decía nada. Porque yo no me gusta regañar a nadie. A nadie. A nadie. Y no ve que se murió. Yo decía, Dios, esta muchacha, mejor lo hubiera regañado, ¿sí? Mejor lo hubiera insultado y lo hubiera pateado, ¿sí? ¿Sí? Y estuviera viva. Imagine, con una pateada se hubiera vivido, ¿sí? Que tratándola bien no podía vivir. ¿Por qué? Porque la gente cuando no tiene cordura, la gente cuando no tiene humildad pierde la cordura, mi hermano.
Y ella perdió la cordura, porque yo le decía, tiene que ser humilde, tiene que calmarse. Tiene que ser humilde, le digo yo, porque si no se calma, usted está en medio del fuego de Dios. Aquí donde estamos nosotros hay fuego de Dios. Y en el fuego de Dios uno tiene que ser muy prudente para no enloquecer. Uno tiene que ser humilde para no enloquecer, porque Jehová habla paz. Y ella no me entendía. Y yo le decía, no platique, no platique. Aquí uno no puede ser loco platicador. La gente loca es la que platica bastante, le digo. Y no me entendía ella, entonces se le trastornó el pensamiento, y el trastornarse el pensamiento se le trastornó las funciones del cuerpo. Y Jehová me decía, si ella no se sujeta a lo que tú le dices, ella va a morir. Y ella no pudo hacerlo, porque tenía mucha influencia maligna, ¿verdad? Y entonces no podía razonar. Ella no entendía que yo le estaba hablando con mansedumbre, con humildad. La estaba calmando y le decía, cálmese. No platique con la gente. La gente está trastornada. La gente es loca. Así es. La gente solo habla problemas, chisme. Por eso usted mira, la mujer es exactamente como un periodista. El periodista anda con el chisme, ¿sí? Y anda averiguando el último chisme, el último chisme. Y las mujeres andan en lo mismo. El último chisme aquí lo anda. Y lo andan calientito, y lo andan calientando, y lo soban, ¿sí? Es una copia al carbón, como dicen, ¿verdad? La mujer es una copia del carbón del diablo, así es. Por eso dice la palabra que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer que respeta a Jehová, que tenga humildad, quiere decir, es valiosísima, sí. Una mujer sin humildad es una loca, una loca. Por eso cuando usted se casa, y usted se casa con una mujer loca, con una mujer que no es humilde, se casa con una loca. Así que tienen que ir a dar una vueltecita al Mario Mendoza, ¿sí? O si no, van a ir a las farmacias, ¿me entiende? A las farmacias a buscar medicamentos, analgésicos, relajantes, ¿sí? Porque la gente no es cuerda, ¿entiende? Entonces por eso yo me decía, el que venciere heredará todas las cosas. Y por eso él me decía, ha vencido, ha vencido. Y si yo tengo que actuar así, con vara, tengo que actuar con vara, a mí no me gusta. Me gusta que la gente haga las cosas con voluntad, voluntariamente. Y cuando la gente no quiere hacer las cosas voluntariamente, uno no insiste. Nada, ¿para qué? Cuando la gente dice, no, que yo soy así, soy mula, así es. Por eso dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para las espaldas del diablo. Ahí está, ¿a mí? Entonces por eso Jehová me decía, solo así vas a poder manejar a las naciones. Y mire cómo dice, ¿ve? El capítulo 2 del libro de Salmos. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 2 del libro de Salmos. Dice, verso 8. ¿sí? Por eso usted mira en Chile, el presidente, yo lo quedo viendo, el pobre presidente, me dan ganas de aconsejarlo, porque el diablo se le revolvió. Una nación poderosa como es Chile. Chile no es un barriecito cualquiera, es una nación con mucho poder económico, sí, pero se le enloqueció el pueblo, porque ellos no echan de ver que es la prensa la que revuelve al pueblo, porque son diablos. Imagine un diablo detrás del micrófono, ¿ah? Un diablo detrás de los canales de televisión. Sí, así es. Y ellos son los que enloquecen a la gente. Y la gente se trastorna. Imaginen ir a matarse porque le subieron al transporte. Ir a matarla, perder la vida. Eso es enloquecer. Eso es lo que produce el diablo. El diablo hace que la gente piense en el dinero todos los días. Por eso le habla del precio de todo. Del queso, de la mantequilla, de los limones, del plátano, del huevo, de todo. El diablo, esa es la tarea de él, es enfermar la mente y más de la mujer. Y por eso las mujeres se enferman, porque no tienen paz. Quieren tener paz y no pueden, porque les enseñan a pensar en el dinero y a hablar como el diablo. Hable como el diablo, le dicen. ¿Sí? Hable como diablo. Aquí se le escucha a usted. Sí. Denuncie. Sí. Hacen que la mujer se vuelva diabla. Y eso le quita la paz a la mujer y la mujer se enferma. Se le trastornan las funciones del cuerpo. Por eso yo le decía a mi madre, tiene que perdonar.
Porque mi madre era pentecostés y los pentecostales son loquillos. Son locos así. Los pentecostales son locos, sí. Y yo le decía, madre, usted tiene que perdonar. Ella no podía. Yo sabía que si ella no perdonaba, se iba a trastornar. Y al trastornarse se iba a enfermar. Y al enfermarse se iba a morir. Porque así funciona la muerte. Por eso uno procura ser humilde. ¿Para qué? Para vivir. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. Uno necesita ser humilde para estar cuerdo, para estar bien, para pensar. No le digo que yo le decía a Dios desde que yo era niño que yo lo que quería era pensar. Yo quiero pensar, Dios, yo siento angustia. Y yo no sabía por qué, porque como yo me dejaba orientar por los adultos, dejaba que los adultos me dirigieran. No le digo que un día fuimos a levantar un muerto y como yo era curioso, ¿verdad? Imagine cuánta tontera yo les cuento, pero les voy a contar otra vez esa historia porque quizás ya se les olvidó. ¿Sí? Íbamos a levantar un muerto y decía el sacerdote, no vayan a mirar para atrás porque el que mire para atrás lo va a perseguir el muerto. ¿Ya? Y yo me quedo atrás en el bulto de la gente que veníamos del río porque se había ahogado una mujer. Y entonces me quedo atrás y no ve que me doy vueltas y miraba a la muerta. Porque era una persona demasiado curiosa. Y le voy a contar a una mujer, amiga mía, y decía que yo vine y miré si iba a ver el alma del muerto ahí, decía. Y ella me dice, y me mete un montón de cuentos y de historias y me atemorizó. Y me angustié de una manera asombrosa. Y en la noche no podía dormir y envuelto en la cobija sudando. No dormí toda la noche hasta que amaneció. ¿Sí? No me desenvolví de la cobija. Porque por lo que me enseñó aquella mujer. Por eso le digo, cuando yo ligerito llegué a los 17 años, Jehová me dijo, me llamó. Yo no entendía que Jehová estaba conmigo, pero sí, miré que Él me llamó. Y entonces Él me decía que yo tenía que obedecerle a Él. ¿Entiende? Y desde entonces, mira, hicimos una dupla ahí, ¿verdad? ¿Entiende? Jehová me llamó y me decía, tienes que buscar la paz, porque yo le decía, yo lo que quiero es pensar, Jehová, pensar. Para mí lo más bonito es pensar, sí. Es pensar y eso no se lo puede quitar el diablo a usted. Solo que le mete un cuento o usted se deja engañar de él. Sí, el diablo lo trastorna a uno. Y entonces, o la mujer, porque la mujer por lo general quiere que uno piense en ella. Y no, uno si la mujer es loca, no hay que ni siquiera pensar en ella. Sí, es una diabla. ¿Sí? Cuando usted mire que la mujer no es cuerda, usted ni siquiera piense. ¿Sí? Y la mujer quiere que no esté, tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, a cada instante. No. Si es una diabla, ¿para qué? ¿Sí? O sea, como dice la palabra, la mujer bonita y apartada de razón es como el zarcillo en el hocico de un cerdo. Así es. ¿Qué le parece? Imagina una mujer sin humildad, es como un cerdo. ¿Qué le parece? Imagínese. ¿Qué le parece? Y entonces ese es el problema. Por eso es que la palabra es así. Es con vara. Es con vara. Es con vara. Y por eso Jehová me decía, mire cómo dice el capítulo 2, verso 8. Mire cómo dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Mira, los quebrantarás con vara de hierro. Ahí está, mire. Ellos no saben qué cosa es la vara. Nadie sabe qué cosa es la vara. Así es. Nadie sabe qué es eso. ¿Entiende? Es una autoridad de parte del Creador. Y por eso dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahí está, ¿eh? Que me va a venir diciendo a mí la gente que es cristiana, unos falsos pastores ahí, bravos, ¿sí? Envidiosos. No, diciendo que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. No, hombre, esos son diablos. Pablo era un diablo, sí. Pedro era un diablo. Judas era un diablo. Tomás era un diablo. Jonás era un diablo, sí. Toda esta gente enloquecieron. Por eso la muerte es una locura. Una locura que el diablo la predica. Predica los trastornos. Así es.
los trastornos. Por eso la gente tiene que aprender a vivir. La gente tiene que aprender a vivir, mi hermano. Mire cómo dice en el libro de Isaías. Isaías, mire cómo dice. Capítulo 66. Capítulo 66, verso 2. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ahí está, mire. Yo por eso solo a la palabra le tengo temor, a la palabra. Yo me humillo, leo la palabra, le estudio, y yo le digo, Jehová, guárdeme, guárdeme. Cada texto tiene una sabiduría, y le digo, guárdeme usted. Esto es difícil, esto es estrecho, esto es complicado, pero usted me guarda, ¿entiende? Entonces, eso es lo que el Jehová le gusta, y por eso dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Mire, y dice el verso de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Ahí está, mire, la gente no es humilde. La gente no es humilde. Y todo lo que hace es maldad. Todo lo que hace la gente que no es humilde es maldad. Por usted mira el montón de gente cristiana que dice que es cristiana y sin humildad. ¿Cómo va a ser cristiana, hermano? Es un diablo. Es un diablo cristiano. Sí. Es un diablo que está esperando que la muerte lo sorprenda. ¿Entiende? Y por eso es que la palabra es así. ¿Entiende? Mire cómo dice el verso 10. Yo que hago dar luz, no haré nacer, dijo Jehová. 66:9, ¿verdad? Dijo Jehová, yo hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. ¿Sí? Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en los brazos y seréis traídos, sobre las rodillas seréis mimados. Mire, o sea que vamos a ser consentidos de parte de Jehová nuestro Dios. O sea, Jehová nos va a consentir porque dice, Jehová hablará paz. Extenderé, dice, mi mano, dice, como un río. Mire cómo dice. Extiendo sobre ella paz como un río, dice el verso 12. Mire. Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. ¿Sabe por qué el presidente de Estados Unidos quiere el presidente de Honduras? Porque se asusta que este país era considerado el más violento del mundo y se le fue de un solo para abajo la violencia. ¿Ah? Que tenemos a los meros diablos amarrados, porque el presidente es inteligentísimo, mandó a amarrar a todo el ejército del infierno, entienda, todos los mareros que tenían a toda Honduras aterrorizada. Mire las gente, las pulperillitas con aquellas cárceles, ¿sí? A todos los extorsionaban, a todos. Eso es lo que hace el Partido Liberal, la oposición. Gente loca, gente que no es humilde. Sí. Llenan este país de demonios, se llena de demonios todo. Y el presidente, siendo tan inteligente, mandó a amarrar a todo el ejército del infierno. Todos los mareros y extorsionadores, eso.
y ya no deja que se revuelvan en las calles, ya no. Todas las ratas las patea. Sí, no, porque es con vara. No se puede de buena no se puede. No, es con vara, es con dureza. Por eso uno quiere que ese gobierno permanezca. Yo le digo a Dios que este gobierno permanezca, Dios, porque si no las ratas ahí van a aparecer. Van a aparecer los demonios mintiendo. La prensa le miente todos los días a la mujer. Cuando le habla de dinero, le miente y le miente a la mujer, como le pasó a Dalila, que le hablaron de dinero y la mujer enloqueció. Y a la mujer loca es un instrumento del diablo. Sí, las mujeres locas son un instrumento del diablo. Le sirven a Satanás. Sí, no le quieren servir a Dios. Una mujer buena da gracias todos los días. Un periodista bueno todos los días pasa diciendo gracias. Es un pacificador. Sí, pero si se queja, usted dice, este es un diablo. Es un diablo. Cuando usted mira a un periodista quejándose, ahí está el diablo, ahí está, ¿sí? Porque Jehová habla paz. Y si no habla paz, sos un diablo, diga. Así es, ¿verdad? Entonces por eso usted tiene que aprender y diferenciar entre el justo y el impío, el que sirve a Jehová y el que no le sirve. Así es, ¿entiende? Por eso es lo que Jehová Dios quiere. Por eso es que la palabra nos enseña. Mire cómo dice en el capítulo 12 de Apocalipsis. Bendito Dios. Bueno, ya se me fue. Bueno, dice, no le voy a leer este texto bonito de Apocalipsis 12. Dice, capítulo 12, verso 3, mire. También apareció otra señal en el cielo. He aquí el gran dragón escarlata. Mire, ahí está. O sea, el diablo es cristiano, sí. El diablo es cristiano, pero no es humilde. Entonces cuando usted mire a un cristiano que no es humilde, dígale, diablo, sos consagrado, ¿verdad? Sí, sos el diablo consagrado. Cuando usted mire a un cristiano que no es humilde, sos un diablo. Así es. Por eso dice un dragón. Por eso usted mira, los periodistas son cristianos. Sí, son cristianos del diablo, así es. Porque no son humildes, no hablan paz. Los que son de Dios son pacificadores. Los que son de Dios hablan paz. Hablan paz, ¿sí? Entonces dice, ¿ve? También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Ahí está, mire, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, ¿sí? Y 10 cuernos tienen la misma palabra, ¿entiende? O sea, son cristianos. Tienen la ley. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, el diablo es cristiano. Y más cristiano que usted. Pero el diablo no es humilde. ¿Sí? El diablo se queja. Usted le va a echar de ver al diablo que es diablo porque se queja. Y siempre se está quejando. Y siempre está hablando de dinero y de problemas. El odio despierta rencilla. Por eso les encanta esos programas de debate. Tempranito le dan de tacita de café un programa de debates, ¿sí? Para enloquecer a la gente, para que las mujeres se pongan, que les sirven las balineras de la cabeza. Sí, así es. ¿Entiende? Y por eso es el dragón escarlata, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Mire, son 7 demonios. Y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Mire, ellos pueden manejar a la gente. Y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo. Mire, o sea que hay un montón de gente que tiene autoridad, que son demonios. Por eso cuando usted mira que le quieren protestar al presidente, a un gran presidente que tenemos, es el diablo. Pero no lo puede derribar ya porque Jehová ya le adelantó las tareas. Y mire cómo dice, ¿ve? El verso 4 dice, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Miren, ahí está. Por eso usted mira, la persecución del diablo ha sido desde que yo estaba pequeño. Yo no le digo, pues, que yo me preguntaba que por qué la gente no me quería, ¿entiende? Yo decía, qué difícil eso. Yo cuando le voy a hablar de amor a una mujer, lo primero que hace es arrecharse.
Y yo digo, Dios, uy, Dios, qué difícil es eso. Qué difícil. O sea, uno no puede ver, como dice, gente cuerda. No existe la gente cuerda, mi hermano. Y entonces por eso, mire cómo dice, ¿ve? El verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está, la palabra, para eso es. Por eso el diablo a uno no lo puede tocar. Como dice un canto, escondida está mi vida en Jehová, el diablo no la puede tocar. Así es, no puede. Nosotros lo decimos Jehová y estamos envueltitos como tacos. Así es, solo decimos Jehová y Jehová nos protege, nos guarda. Pero si usted no dice Jehová, el diablo baila con usted, se lo lleva, sí, y le trastorna para que usted se enferme. Porque si usted es una persona que no es cuerda, se va a enfermar. Si usted no es una persona que da gracias, la gente que es diablo no da gracias, se queja siempre. Siempre tiene problemas, el que es diablo así es. Siempre está hablando mal, habla mal de todo, habla mal de las personas. Eso es el diablo. Por eso usted mira la televisión y la radio, está llena de diablo. Y por eso le leo el 5, dice, y ella dio a luz un hijo que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está, mire. Por eso Jehová me dejó así, solito. Porque uno así puede ver todo el partido. Se mira todo el partido. Se mira todo, hasta los árbitros se ven. Todo se ve desde aquí, desde el trono de Dios, de Jehová. Y por eso es que es fácil. Los diablos nunca hablan paz, nunca dan gracias, siempre están hablando cosas negativas, siempre están hablando de dinero. Los hijos de Dios son pacificadores. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a su santo, para que no se le metan los demonios. Sí, póngase de pie. Bendito Dios, póngase de pie. Gracias Dios, gracias Jehová. Te adoro, Padre mío, eres la maravilla de todo el universo, Jehová. Gracias por tu sabiduría, por tu inteligencia que nos das, Padre. Nos provees de sana sabiduría a los rectos de corazón, Padre. Bendiga este pueblo, bendiga a las personas que escuchan su palabra en cualquier lugar, Jehová. Le adoro, le exalto por su bondad y